La llamó una carga y la expulsó públicamente de la casa cuando estaba en el 8º mes de embarazo con gemelos. Solo había una cosa que él no sabía. Unos días antes, su madre multimillonaria secreta había muerto, activando un mecanismo de herencia de 10.000 millones de dólares. Lo que ocurrió durante la lectura del testamento hizo que sus manos empezaran a temblar. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo y suscríbete para no perderte la continuación. Emma Hale se despertó antes de que sonara el despertador, como casi todas las mañanas desde que el peso de su embarazo había comenzado a imponerse incluso al sueño. A los 8 meses, su cuerpo ya no le pertenecía del todo. Había noches en que los gemelos parecían ponerse de acuerdo para moverse al mismo tiempo, presionando desde dentro, recordándole con cada giro que no estaba sola, aunque la soledad se le hubiera instalado en la vida con una constancia casi invisible. Aquella mañana, aún acostada, apoyó ambas manos sobre el vientre y respiró despacio, esperando que la sensación de tirantez en la espalda cediera un poco antes de levantarse. El dormitorio estaba en silencio. La mitad de la cama de Nathan seguía intacta. Él se había marchado temprano, como de costumbre, con alguna reunión importante o un informe que entregar. Emma ya no preguntaba. Había aprendido que las explicaciones eran siempre las mismas y que al final no cambiaban nada. Se incorporó con cuidado, apoyándose en el borde del colchón, y caminó lentamente hacia la ventana. Afuera, el vecindario despertaba con una normalidad casi ofensiva. Coches que salían de los garajes, vecinos que sacaban a pasear a sus perros. Una rutina ajena al temblor interno que ella arrastraba desde hacía semanas. En la cocina preparó el desayuno con movimientos mecánicos. Todo en su vida se había vuelto funcional, práctico, silencioso. No había adornos innecesarios, ni gestos dramáticos, ni protestas. Emma se había acostumbrado a ocupar poco espacio, a no levantar la voz, a no interrumpir. Desde fuera, muchos la habrían descrito como una mujer tranquila, incluso dócil. Nadie veía el cansancio que se acumulaba detrás de su mirada, ni el esfuerzo constante por mantener el equilibrio emocional en una casa que ya no sentía como un refugio. Desde que se había casado con Nathan Crawford, su papel dentro de la familia había quedado definido con una claridad incómoda. Era la esposa conveniente, la que no generaba conflictos, la que siempre encontraba una forma de adaptarse. Cuando surgían desacuerdos, era ella quien cedía primero. Cuando algo no funcionaba, era ella quien pedía disculpas, incluso cuando no entendía del todo de qué se la acusaba. Poco a poco, sin una discusión concreta que marcara el inicio, Emma había ido desapareciendo como individuo para convertirse en una presencia secundaria, casi decorativa, en la vida de su marido. Nathan, por su parte, parecía no notar esa transformación, o quizá la había aceptado como algo natural. A sus 33 años, vivía concentrado en una sola idea: avanzar. Su carrera en la empresa era su prioridad absoluta, y todo lo demás orbitaba alrededor de ese objetivo. Medía las personas, las situaciones y hasta las emociones en términos de utilidad y riesgo. Emma, embarazada y cada vez más cansada, había dejado de encajar en esa ecuación de progreso acelerado que él se imponía. La influencia de su madre, Diane Crawford, tampoco ayudaba. Desde el principio, Diana había dejado claro que Emma no era lo que ella consideraba adecuado para su hijo. No lo decía abiertamente, pero su desaprobación se filtraba en cada comentario sutil, en cada mirada cargada de juicio. Para ella, Emma era demasiado simple, demasiado discreta, demasiado poco ambiciosa. Una mujer que no aportaba prestigio ni ventajas visibles. Con el tiempo, Nathan había absorbido esa visión sin cuestionarla, como si fuera una verdad incuestionable. En contraste con la figura apagada que Emma representaba en su entorno actual, la imagen de su madre, Celeste Hale, parecía aún más difusa. Celeste siempre había vivido de forma modesta, casi austera. Nunca hablaba de dinero ni de su pasado, y evitaba cualquier demostración de éxito. Se mudaban con frecuencia cuando Emma era niña, cambiando de ciudad, de casa, de rutinas. En aquel entonces, Emma nunca se preguntó por qué. Para ella, esa vida nómada era simplemente lo normal. Celeste era una mujer reservada,
cuidadosa con sus palabras y con sus documentos. Guardaba papeles importantes en sobres bien ordenados, siempre bajo llave, y le repetía a su hija que algunas cosas debían permanecer en silencio para estar a salvo. Emma creció pensando que esa cautela era una excentricidad sin importancia. Jamás imaginó que detrás de esa discreción se ocultaba una arquitectura financiera compleja, construida durante décadas, con capas de protección diseñadas para resistir cualquier intento de intrusión. Lo que Emma ignoraba por completo era que su madre había sido conocida, en círculos muy reducidos, como una figura casi invisible pero extremadamente influyente. Celeste había creado y gestionado fondos, estructuras fiduciarias y participaciones que movían cifras que superaban cualquier imaginación convencional. Sin embargo, había decidido limitar deliberadamente su herencia personal a una suma concreta, $10.000 millones, protegidos por condiciones estrictas, con el único propósito de que su hija recibiera no solo dinero, sino también seguridad y control, cuando llegara el momento adecuado. Ese momento llegó una mañana con una llamada inesperada. Emma estaba en la habitación que había preparado para los gemelos, doblando con cuidado una pequeña prenda de algodón, cuando su teléfono sonó. El número de la clínica apareció en la pantalla, y durante un segundo no comprendió por qué su corazón empezó a latir con tanta fuerza. Contestó con una voz que no reconoció como propia, y escuchó las palabras que, a partir de entonces, dividirían su vida en un antes y un después. Celeste había fallecido. El mundo pareció detenerse. Emma se apoyó en la cuna aún vacía, sintiendo cómo el aire le faltaba. Los gemelos se movieron dentro de ella, como si reaccionaran a su angustia. Una mezcla de dolor físico y emocional la atravesó de golpe. Su madre, la única persona que siempre había estado presente, sin exigir nada a cambio, ya no estaba. Y ella se encontraba sola, en una casa que no sentía como suya, con un futuro que de pronto se volvió aterradoramente incierto. Instintivamente buscó a Nathan. Lo llamó varias veces antes de que él respondiera, y cuando lo hizo, su tono fue distante, casi molesto. Emma le explicó lo ocurrido entre pausas, luchando por mantener la compostura. Nathan escuchó en silencio y luego respondió con frases cortas, prácticas, preguntando por detalles logísticos, por fechas, por trámites. No hubo consuelo, ni palabras de apoyo, ni una promesa de estar a su lado. Le dijo que tenía una reunión importante y que hablarían más tarde. Cuando la llamada terminó, Emma se quedó mirando el teléfono con una sensación de vacío que no había experimentado antes. Por primera vez, comprendió que su dolor no tenía espacio en la vida de su marido, que incluso en un momento tan decisivo, ella seguía siendo una interrupción incómoda, algo que debía gestionarse rápidamente para no interferir con lo verdaderamente importante. Esa noche, sentada sola en la sala, Emma pensó en su madre y en todas las cosas que nunca le había preguntado. Recordó un viejo teléfono que Celeste le había dado hacía años, diciéndole que lo mantuviera cargado por si algún día lo necesitaba. En ese momento, el recuerdo pasó como una sombra, sin adquirir aún el significado que tendría después. La primera grieta ya se había abierto. Emma no lo sabía entonces, pero la muerte de su madre había puesto en marcha un mecanismo que cambiaría su destino de forma irreversible. Mientras tanto, ella se quedó en silencio, abrazando su vientre, tratando de encontrar fuerzas en un hogar que empezaba a resultarle extrañamente ajeno. La muerte de Celeste dejó en Emma una sensación persistente de desorientación que no se disipó con los días. El duelo no tuvo espacio para desplegarse de manera natural. No hubo tiempo para sentarse a llorar sin pensar en nada más, ni para recordar con calma. Todo parecía exigirle normalidad inmediata. Nathan seguía con su rutina intacta, hablando de reuniones, de plazos y de oportunidades, como si la pérdida de su suegra fuera un detalle menor, una molestia administrativa que debía resolverse sin alterar el ritmo de su ascenso profesional. Fue él quien, unos días después, mencionó el evento corporativo. Lo hizo con un tono neutro, casi burocrático, mientras revisaba mensajes en su teléfono. Dijo que era importante para su carrera, que asistirían colegas, directivos y personas influyentes, y que sería conveniente que Emma estuviera presente. No lo planteó como una invitación ni como un gesto de apoyo tras la muerte de su madre,
sino como una condición. Le pidió, con palabras suaves pero firmes, que no llamara la atención, que fuera discreta, que no se metiera en conversaciones que no le correspondían. Emma escuchó en silencio. Parte de ella quería negarse, quedarse en casa, protegerse, pero la costumbre de ceder, de no crear conflictos, fue más fuerte. Asintió, aún sabiendo que ese lugar no le ofrecía seguridad alguna. El día del evento, Emma eligió un vestido sencillo, cómodo, que no presionara demasiado su vientre. No buscaba destacar. De hecho, hacía tiempo que había dejado de pensar en cómo se veía ante los demás. Al llegar al lugar, un espacio amplio y elegante, sintió de inmediato que no pertenecía allí. Las luces, las conversaciones animadas, las risas calculadas, todo parecía diseñado para resaltar el éxito y la ambición, valores que ella ya no compartía del mismo modo. Nathan se movía con soltura entre los invitados, saludando, sonriendo, mostrando una versión de sí mismo que Emma apenas reconocía. No tardó en aparecer Vivian Sterling, su jefa. Vivian tenía una presencia imponente, una seguridad que se imponía sin necesidad de elevar la voz. Se acercó a Nathan con familiaridad, tocándole el brazo, inclinándose hacia él para hablarle al oído. Emma observó la escena desde unos pasos atrás, sintiendo cómo algo incómodo se instalaba en su pecho. Vivian apenas la miró. Su atención pasó por ella como si fuera un objeto más del entorno, algo que no merecía registro. A partir de ese momento, todo pareció seguir un guión invisible. Emma fue quedando al margen de las conversaciones. Cuando los demás se sentaban, nadie le indicaba un lugar. Cuando surgían temas de discusión, se le hacía saber, con gestos sutiles o silencios prolongados, que no eran asuntos para ella. Varias veces notó teléfonos levantados, cámaras apuntando de manera casual hacia situaciones en las que su incomodidad era evidente. No eran errores ni descuidos. Era una acumulación de pequeñas humillaciones cuidadosamente dosificadas. Emma no reaccionó. No alzó la voz ni abandonó el lugar. Permaneció allí, sosteniéndose con dignidad, aunque por dentro sentía que algo se quebraba lentamente. Comprendió, con una claridad dolorosa, que no se trataba solo de indiferencia. Había una intención. La estaban empujando hacia los márgenes, preparando el terreno para algo más definitivo. Al día siguiente, la tensión se trasladó al interior de la casa. Nathan llegó temprano y, sin rodeos, le dijo que necesitaban hablar. En la cocina, sobre la mesa, aparecieron varios documentos impresos. Informes, extractos, acusaciones formuladas con un lenguaje frío y técnico. Según esos papeles, Emma había realizado movimientos financieros inapropiados, había puesto en riesgo ciertos intereses, había mostrado un comportamiento inestable. Vivian estaba allí, sentada con una calma inquietante, como si aquel espacio le perteneciera. Diane, la madre de Nathan, observaba la escena con expresión satisfecha, como si por fin se confirmara lo que siempre había pensado. Emma leyó los documentos con atención. Reconoció el estilo, las fórmulas, la estructura. Todo le resultaba extrañamente ajeno y, al mismo tiempo, demasiado preciso como para ser casual. Intentó hablar, explicar que aquello no era cierto, que había un error evidente, pero sus palabras no encontraron eco. En esa cocina, la verdad no importaba. Lo que importaba era la versión que ya había sido decidida de antemano. Nathan dejó de mirarla como a su esposa. Su mirada se volvió dura, evaluadora. Habló de responsabilidades, de consecuencias, de reputación. No hubo preguntas ni dudas. Aceptó sin esfuerzo la narrativa que se le ofrecía, quizá porque encajaba perfectamente con la idea que ya tenía de ella como un obstáculo en su camino. Esa misma tarde, Emma descubrió que su acceso a las cuentas había sido bloqueado. Su teléfono recibió un mensaje breve, sin firma, advirtiéndole que no intentara hacer ruido si no quería complicar aún más las cosas. La sensación de encierro fue inmediata. Todo parecía cerrarse a su alrededor, como si alguien hubiera diseñado un corredor estrecho que la empujaba hacia una salida forzada. Fue entonces cuando, al preparar una pequeña bolsa con algunas cosas personales, vio el viejo teléfono de su madre en una repisa del armario. Recordó las palabras de Celeste, dichas años atrás, casi en tono casual, pidiéndole que lo mantuviera cargado por si algún día lo necesitaba.
Emma lo tomó sin pensarlo demasiado. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que no debía dejarlo atrás. La noche cayó sobre la casa con una pesadez distinta. Emma se sentó en la cama, agotada, consciente de que el equilibrio frágil que había sostenido su vida hasta entonces estaba a punto de romperse por completo. Sin entender aún el alcance de lo que se estaba gestando, supo que ya no se trataba solo de desprecio o abandono. Era un plan, y ella estaba en el centro, sin haber sido nunca informada de las reglas del juego. Así, sin escenas ni gritos, se cerró el segundo acto de su vida. La mujer silenciosa empezaba a comprender que estaban intentando borrarla. Y aunque aún no conocía las herramientas que cambiarían su destino, el primer paso hacia la verdad ya había sido dado. Después de la conversación en la cocina, la casa dejó de sentirse simplemente fría. Se volvió hostil. Cada objeto parecía observar a Emma, como si ya no tuviera derecho a estar allí. Nathan apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía era con un tono distante, administrativo, como si ella ya no fuera parte de su vida privada, sino un asunto incómodo que debía resolverse cuanto antes. Diana aparecía con más frecuencia, moviéndose por la casa con una familiaridad que resultaba provocadora, como si el espacio estuviera en proceso de serle arrebatado incluso antes de que Emma lo abandonara oficialmente. Vivian, por su parte, ya no se ocultaba. Llamaba a Nathan a cualquier hora, le enviaba mensajes que él no intentaba esconder, y su presencia se volvía cada vez más concreta, más cercana. Emma observaba todo desde una calma extraña, casi anestesiada. No porque no sintiera dolor, sino porque el dolor había superado un umbral en el que ya no era posible reaccionar de manera inmediata. Su cuerpo, cansado por el embarazo, parecía protegerla apagando parte de sus emociones para permitirle seguir adelante. El evento que sellaría su expulsión definitiva fue anunciado como una reunión mixta, familiar y corporativa. Nathan explicó que sería una ocasión importante, una especie de cierre simbólico de una etapa. Emma entendió, incluso antes de que él terminara la frase, que se trataba de algo más. Aún así, aceptó asistir, no por obediencia, sino porque una parte de ella necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El lugar estaba lleno. Colegas, conocidos, personas del entorno profesional de Nathan, todos reunidos en un ambiente que pretendía ser elegante y relajado. Emma llegó con esfuerzo, sintiendo el peso de su vientre y la tensión acumulada en la espalda. Notó de inmediato las miradas, los murmullos contenidos, las sonrisas tensas. Algo se esperaba de esa noche, aunque nadie lo dijera en voz alta. Nathan tomó la palabra sin preámbulos. Alguien le había pasado un micrófono para un brindis, pero él lo utilizó para algo muy distinto. Su voz sonó firme, ensayada. Habló de cambios, de decisiones difíciles, de crecimiento personal, y luego, sin mirarla directamente, anunció que su matrimonio había llegado a su fin. No lo dijo como una confesión dolorosa, sino como una declaración de autoridad. Explicó que Emma se había convertido en una carga, en un riesgo, en un obstáculo para su desarrollo. Usó palabras que no dejaban espacio para la compasión. Cada frase parecía diseñada para humillarla delante de todos. El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de incomodidad. Nadie aplaudió, nadie intervino. Los teléfonos, en cambio, se alzaron casi de inmediato. Emma sintió cómo las miradas la atravesaban, cómo su intimidad era transformada en espectáculo. Intentó acercarse, decir algo, pero dos hombres de seguridad se interpusieron en su camino, con una eficacia que revelaba preparación previa. Cuando salió al exterior, el aire nocturno la golpeó con fuerza. En el césped, frente a la casa, estaban sus maletas, sus cosas reducidas a unos cuantos bultos, dispuestas como prueba de que ya no pertenecía allí. Fue entonces cuando vio a Vivian. Estaba en la puerta, envuelta en una bata que Emma reconoció al instante. Era su bata. El gesto no era casual. Era una declaración de ocupación, una forma de decir que su lugar ya había sido tomado. Emma pidió algo muy concreto, casi trivial en comparación con lo que estaba ocurriendo. Quería su bolso médico, los documentos de su embarazo. Nathan reaccionó con irritación, como si incluso esa petición fuera una provocación. Las palabras subieron de tono. Emma dio un paso más, y en ese instante, él la sujetó del brazo con brusquedad. El golpe llegó después,
seco, inesperado, delante de todos. No fue un arrebato. Fue el resultado final de una deshumanización prolongada. Nadie se movió. El silencio volvió a instalarse, esta vez más pesado, más culpable. Emma sintió el dolor físico, pero también algo más profundo, la certeza de que ya no podía esperar nada de ese mundo. Mientras recuperaba el equilibrio, notó un coche oscuro estacionado a cierta distancia. Dentro, una figura observaba la escena con atención, sin intervenir. No era un curioso, su presencia tenía un propósito. Poco después, ya dentro de un vehículo que la alejaba de ese lugar, Emma sacó el viejo teléfono de su madre. Lo encendió con manos temblorosas. Varias llamadas perdidas aparecieron en la pantalla, junto con un mensaje de voz. Era un abogado. Hablaba con urgencia, mencionando una carta entregada, un aviso importante, un plazo. Emma escuchó el mensaje 2 veces. Algo no encajaba. Ella nunca había recibido ninguna carta. En paralelo, en la casa que acababa de abandonar, otra escena tenía lugar. Un mensajero había entregado un sobre grueso, con sellos oficiales. Vivian lo recibió sin dudar. Firmó, leyó el contenido con rapidez. El nombre de Emma aparecía como beneficiaria. Las cifras, las referencias legales, el lenguaje formal, todo indicaba un riesgo que Vivian comprendió al instante. Sin pensarlo demasiado, llevó el sobre a la chimenea y lo quemó. El fuego consumió el papel, pero no el mecanismo que ya estaba en marcha. Esa noche, mientras Emma se alejaba, con el cuerpo dolorido y la mente saturada, aún no sabía que el intento de borrarla había fallado en su punto más crítico. La traición había alcanzado su forma más cruel y pública, pero también había dejado rastros. Y esos rastros, invisibles para quienes creían haber ganado, comenzarían pronto a hablar por ella. Emma no se dirigió a casa de ninguna amiga, ni buscó refugio en la compasión ajena. Aún con el cuerpo dolorido y el corazón golpeando con una mezcla de miedo y lucidez, siguió la única instrucción que su madre le había dejado sin explicaciones completas. Una dirección anotada años atrás, en un papel amarillento, acompañada de una frase breve que entonces le había parecido exagerada. Si todo se derrumba, ve aquí. Mientras el coche avanzaba por calles que apenas distinguía, Emma comprendió que su madre había previsto mucho más de lo que jamás había contado. El edificio no era ostentoso. De hecho, su discreción parecía deliberada. Allí la esperaba Claire Morgan, una abogada especializada en protección patrimonial y familiar. Claire no mostró sorpresa al verla. La recibió con una serenidad casi tranquilizadora, como si aquel encuentro hubiera sido esperado desde hacía tiempo. No hizo preguntas innecesarias. Lo primero fue asegurarse de la condición física de Emma, llamar a un médico, documentar las lesiones, protegerla. Cada gesto tenía un orden preciso. Emma, agotada, firmó documentos sin dramatismo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tuviera que justificar su existencia. Esa misma noche, Claire le explicó lo esencial. La muerte de Celeste había activado una cadena de acciones automáticas. Avisos legales, notificaciones protegidas, protocolos de seguridad. El problema era evidente. Algunos de esos avisos habían sido interceptados. No por error, sino de manera consciente. Emma escuchaba con atención, empezando a entender que lo que había vivido no era solo una traición personal, sino un intento organizado de aislarla antes de que conociera la verdad. Al día siguiente apareció Miles Rivers, un investigador privado. Traía consigo carpetas, grabaciones, fotografías. Sin adornos ni dramatismos, explicó que había estado siguiendo ciertas instrucciones dejadas por Celeste. Su tarea era observar, documentar y no intervenir. Las pruebas eran claras. Vivian recibiendo correspondencia que no le pertenecía. Vivian firmando en nombre de otro. Vivian quemando documentos oficiales. Cada imagen estaba fechada, registrada, respaldada por una cadena de custodia impecable. Emma sintió una mezcla de incredulidad y respeto hacia su madre. Celeste no solo había protegido una herencia, había protegido a su hija. A las pruebas físicas se sumó el trabajo de Nora Blake, analista financiera forense. Su informe desmontaba pieza por pieza la narrativa que habían construido contra Emma. Los supuestos movimientos irregulares coincidían con plantillas internas del departamento de Vivian.
Los metadatos revelaban autores, fechas, modificaciones. El dinero que decían que Emma había desviado nunca había pasado por sus manos. En cambio, seguía un rastro que conducía a estructuras vinculadas directamente con Vivian. Lo que había sido presentado como un conflicto doméstico se transformaba, documento a documento, en una conspiración verificable. Claire actuó con precisión. Solicitó medidas cautelares, protección legal para Emma y para los hijos que estaban por nacer, restricciones de contacto, blindaje absoluto sobre cualquier acceso a la información del testamento. No hubo discursos de venganza, no hacía falta. El sistema, una vez activado correctamente, se encargaba del resto. El día de la lectura del testamento llegó sin ceremonias innecesarias. La sala era sobria, pensada para decisiones, no para emociones. Nathan asistió convencido de que aquello sería una formalidad menor. Aún se consideraba en control de la situación. Llegó acompañado de Vivian, ya presentada como su nueva esposa. Ella mantenía una distancia calculada, atenta, evaluando cada gesto. Emma entró poco después, acompañada por Claire. Su presencia no era frágil ni desafiante, era firme. El abogado principal, Gregory Feldman, comenzó a leer. Habló de estructuras, de fondos, de participaciones. Al principio, Nathan no prestó verdadera atención, pero a medida que las cifras crecían y el lenguaje se volvía más técnico, algo cambió en su expresión. Cuando se pronunció el nombre completo de Emma como única beneficiaria del patrimonio personal de Celeste y como fideicomisaria protegida de un fondo valorado en $10,000 millones, el aire pareció espesarse. Las manos de Nathan empezaron a temblar. No fue un gesto exagerado, fue una reacción involuntaria. Gregory continuó, imperturbable. Informó que las notificaciones habían sido entregadas y firmadas por un tercero, que existían pruebas de destrucción deliberada de correspondencia, que los intentos de manipulación estaban documentados. En una pantalla aparecieron imágenes. El mensajero, la firma, la chimenea. Vivian palideció. Miró a Nathan buscando apoyo, pero él ya no la miraba a ella. En ese instante comprendió que la lealtad que había comprado no incluía asumir responsabilidades. Emma se levantó cuando fue su turno de hablar. No levantó la voz, no expresó rabia. Dijo lo justo, que había sido humillada, golpeada, expulsada, que habían intentado silenciarla antes de que pudiera defenderse, que no pedía castigo, sino protección, para ella y para sus hijos. En esa sala, donde el peso de la ley superaba cualquier espectáculo, sus palabras fueron suficientes. Las consecuencias no se hicieron esperar. La empresa de Nathan inició una investigación interna al descubrir la magnitud de las irregularidades. Vivian fue apartada de su cargo de manera inmediata. Nathan perdió el suyo poco después. Se impusieron restricciones legales, condiciones estrictas para cualquier contacto futuro, supervisión judicial. Diane, por primera vez, entendió que la presión y el desprecio no tenían valor frente a un expediente sólido. El final no fue ruidoso. Emma dio a luz semanas después, en una habitación tranquila, lejos de cámaras y titulares. Sostuvo a sus gemelos en silencio, sintiendo una paz nueva, frágil pero real. Claire le confirmó que todo estaba asegurado. El legado de su madre estaba protegido. Sus hijos también. Emma no buscó convertirse en símbolo ni en escándalo. Eligió vivir, y en esa elección, sin alardes ni celebraciones, encontró la victoria más profunda. Nathan, por su parte, quedó enfrentado a una verdad imposible de esquivar. No había perdido una fortuna que nunca fue suya. Había perdido algo mucho más irrecuperable, una familia, y la certeza de haber destruido, por ambición, el único hogar que pudo haber tenido. Gracias por ver esta historia hasta el final. Suscríbete al canal para no perderte la continuación y nuevas investigaciones. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Es importante para nosotros saber dónde nos ven. Comparte este video con quienes creas que esta historia puede resultarles cercana.